Hoy hablaremos del Grupo Norte. Hablar de César Vallejo es trasladarse a una gran historia de un ser humano que nos dejó un gran legado como poeta, escritor de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú. ¿Quién fue el poeta universal César Vallejo y qué fue el Grupo Norte para él? Fue un hombre como muchos de nosotros que nació en una provincia de familia humilde, que siguió sus sueños hasta alcanzarlos e inmortalizarlos con sus poemas. Si quieres conocer más, iniciamos nuestro viaje. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue el seno familiar y de las vivencias de su infancia, siendo lo más importante, profundo y trascendental en la vida de nuestro poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Vallejo solía clasificar a sus hermanos, a pesar de ser el menor de ellos, de la siguiente manera: los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 pequeños. Siempre guardó los mejores recuerdos de su infancia y su familia. César Vallejo empieza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para seguir con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913 nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte importante de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo conformarían el Grupo Norte. ¿Cómo César Vallejo ingresó al Grupo Norte y qué significado tuvo para nuestro gran poeta? César Vallejo y Víctor Raúl Haya de la Torre se conocieron en las aulas de la Universidad Nacional de Trujillo. Fueron compañeros de carpeta. En cierta ocasión, cuando Vallejo le pidió su opinión sobre algunos poemas, Víctor Raúl, sin dejar de expresarle que eran muy bellos, le dijo que una opinión mejor se la podría dar Antenor Orrego. Y en los ambientes universitarios, a pedido del poeta, Haya de la Torre se lo presentó. Y pronto, Vallejo le solicitó un comentario de sus versos. Entonces, el futuro prologuista de Trilce dirá: se trata de un genio. Este muchacho es un genio. ¿Me entiendes, Víctor Raúl? Un genio de la poesía. A lo que Haya de la Torre le respondió: lo adivinaba, lo presentía, viejo. Me alegra tanto que tú lo digas. Además, yo lo quiero mucho, porque es de una bondad y de una grandeza extraordinaria. Inicia así una gran vinculación con los bohemios trujillanos entre los años 1915 y 1917, siendo decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Nace entonces una gran amistad y participación activa a lo que sería el Grupo Norte. ¿Quiénes eran del Grupo Norte? El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. Surgió en el año 1915 en la ciudad de Trujillo y conocida al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios, el 22 de octubre de 1916. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Tuvo como inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego,
y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros más destacados figuraron César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Spelucín, Macedonio de la Torre Ugarte, Juan Espejo Asturizaga, Óscar Imaña, Ciro Alegría, Juan José Lora, Francisco Sandoval, Carlos Valderrama, Juvenal Chávarri, Domingo Parra del Riego y muchos otros. El Grupo Norte, su intelectualidad y fraternidad. Vivíamos una vida mental realmente noble y superior. Mentes lúcidas y curiosas todas, cada una aportaba un alcance y una luz nuevo. Así nos reeducábamos y nos adueñamos de disciplinas espirituales que la escuela y la universidad no nos supieron dar. Así se explica que sin cultura previa y sin maestros pudiéramos vivir al día con los pensamientos contemporáneos más avanzados. Antenor Orrego. El Grupo Norte, conformado por poetas, escritores, filósofos e ideólogos políticos, artistas plásticos, músicos, historiadores. Muchos fueron estudiantes universitarios y casi todos ejercieron el periodismo y la docencia. Fue polifacético, a la par que seadores de cultura tuvieron sensibilidad frente a los grandes problemas de la mayoría. Se pusieron del lado de la justicia social, la libertad, la democracia, la educación del pueblo. Un grupo que, aparte de sus habilidades y dotes, cultivaron los valores profundamente humanos. Fueron fraternos con los demás y entre ellos mismos la intelectualidad y la efectividad contribuyeron en sus actividades a lo largo de sus vidas. Muestra de ello fueron sus tertulias, su producción y sus viviendas, logrando equilibrio entre el conocimiento, producto de su sed de aprender, y el aspecto estético y efectivo expresados en sus obras y en sus actos. Tal vez sin que todos ellos necesariamente hayan estado al corriente de los nexos entre conocimiento, estética y efecto, sus quehaceres tuvieron el signo de la cultura, la belleza y la fraternidad. ¿Dónde realizaban sus tertulias? El Grupo Norte se reunía en diversos lugares de la ciudad de Trujillo y sus alrededores, a veces en el céntrico departamento de José Eulogio Garrido, en cuya ornamentación resaltaban pinturas, ceramios y el colorido de diversos objetos, ubicado en el Jirón Independencia, a un costado de la catedral. Precisamente allí recibieron al poeta Juan Parra del Riego en 1916, quien los definió como una bohemia diferente a la imagen que por entonces se propagaba en aquellos jóvenes caracterizados por su descuido personal y su proclividad al alcohol, al estilo europeo. Él los describió como unos muchachos agradables, simpáticos, inteligentes, creativos. Otras veces las citas eran en el departamento de Antenor Orrego, en la calle Salaberry. En realidad era el mezanine de los ambientes donde despachaban a la compañía salinera. Después lo recibían en el predio, una casita de campo bautizada así por los amigos, tomada en alquiler en Mansiche, cerca de la ciudad. El departamento de Juan Espejo Asturizaga era el otro lugar de las citas, en el Jirón San Martín, como también la casa de Macedonio de la Torre, ubicada en el Jirón Gamarra. En el centro histórico o en la amplia casona del Fundo El Molino, de Daniel Hoyle. Frecuentaban asimismo las playas de Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco para almorzar,
pero también muchas veces amanecían en esos lugares recitando versos frente al mar. ¿Qué hacían en sus reuniones? Las conversaciones, los comentarios de libros y las lecturas colectivas, los recitales poéticos, sus conferencias espontáneas, las excursiones y prácticas deportivas, el disfrute de música, los brindis y agapes, almuerzos y cenas, los momentos de humor, como también de disgusto, sus alegrías y sinsabores, sus apodos y confidencias, el estudio compartido y voluntario de las materias universitarias. Son todas aquellas actividades que enriquecían su intelecto y al mismo tiempo creaban, desde los días iniciales del grupo, en 1914, un ambiente amical intenso, que fue creciendo con el paso de los años. Su mundo afectivo estuvo axiológicamente imbuido de solidaridad, compañerismo, magnanimidad, espíritu de libertad y justicia, honestidad, desprendimiento, profundo sentido ético. Los valores humanos se encarnaron en ellos, impregnaron su ser. Muchos fueron amigos eternos. Tal vez conocieron la frase del novelista Herman Melville: amistad a primera vista, como amor a primera vista. Se dice que es la única verdad. En una de esas excursiones a Chanchán, César Vallejo habría recitado por primera vez: hay golpes en la vida, tan fuertes yo no sé, aupado sobre la huaca del obispo. El poeta había esperado el lugar y el momento para recitar ese poema. Como primicia, lo recitó en la intimidad fraternal del grupo. Los apelativos. En un clima de tanto compañerismo y de entusiasmo mocerril, se fueron facturando apelativos a un buen número de miembros del grupo, muchos de ellos tomados de sus lecturas, especialmente de cuentos y novelas. A José Eulogio Garrido le llamaron José Matías, nombre de un personaje de un cuento de Eca de Queirós, Fradique, también tomado de Eca de Queirós. Fue Orrego, el príncipe de la desventura, Aya de la Torre. Corriscoso, otro personaje de Queirós, Vallejo. Reyesito se le decía a Macedonio de la Torre, a quien desde pequeño, en el seno familiar, le motejaron de niño rey. Rusquín o Negro fue Federico Esquerre. Moro Tarrarura, Francisco Sandoval. Benjamín era Eloy Espinosa. Camilo Blas, José Alfonso Sánchez Urteaga. Y Esquerrilov, Julio Esquerre. A Julio Gálvez Orrego, sobrino de Antenor, le llamaban Julito Calabres o Chino. Ningún apelativo tuvo origen en la burla. Fueron asentidos de buena gana. Incluso algunos los usaron como seudónimos. ¿Qué significó en la vida de cada integrante el Grupo Norte? En el Grupo Norte no solo compartieron días felices y aciagos. Los miembros de este círculo no solo están juntos en los momentos de jolgorio, en los ágapes, en medio de las risas y las bromas, en actividades culturales, sino también en los días aciagos. Se sienten solidarios con los que sufren, mitigan su dolor, de una u otra forma. Cuando Vallejo fue acusado por los terribles sucesos de Santiago de Chuco, Orrego lo asiló en el predio, su pequeña casita campesina de Mansiche, y hasta allí concurrían los amigos, solidarios con Vallejos, para celebrar sus reuniones. Y al ser apresado el poeta, Orrego y los amigos fraternales fueron de los primeros en acudir a visitar a Vallejo en la cárcel. No todos los miembros del grupo producían, es decir, escribían, pero en aquellas veladas unos aprendían de otros,
todos se culturizaban intelectualmente. El hecho de no destacar en la producción intelectual no impedía el cultivo de los valores humanos, sobre todo la solidaridad y fraternidad. En cierto momento, en Lima, y cuando Vallejo tenía dificultades económicas, recibió apoyo moral y material de Crisólogo Quesada, uno de los contertulios trujillanos, un grupo que trascendió más allá de la muerte. Diversas oportunidades y lugares, al reencontrarse en otras ciudades y países, reviven sus días trujillanos y traen a la memoria a sus entrañables amigos y compañeros de inquietudes. Aún lejos de la patria, mantienen sus relaciones epistolares. ¿Y cuántas veces viajaron de Trujillo a Lima por voluntad propia o confinados por la prepotencia de las autoridades? Tal el caso de Orrego, al que le clausuran los periódicos en que publicaba sus artículos en defensa de los obreros de los valles de Chicama y Moche. Allí, en la capital, al volverse a ver, prosiguieron sus importantes conversaciones. No obstante, los sinsabores y necesidades materiales, además, contagiaron sus anhelos a intelectuales capitalinos, que se sumaban a ellos alrededor de una habitación bautizada humorísticamente con el nombre de Consulado de Trujillo. El Grupo Norte llegó a conformar una fraternidad extendida más allá de Trujillo, del Perú y de la vida de sus miembros. El trato afectivo es una constante prolongada hasta el término de sus existencias individuales. La intensidad y vivencia de sus reuniones creó y marcó una profunda hermandad que trascendió sus vidas y fue más allá de la muerte. Siempre evocaron a sus difuntos con el afecto prodigado entre ellos desde el comienzo. Corren los años. Físicamente, sus voces fueron callándose, mas los amigos mantienen vivo los recuerdos de quienes fallecen. César Vallejo, 3 meses antes de su muerte, escribe una carta dirigida a Luis Alberto Sánchez, que había pertenecido al Conversatorio Universitario de Lima, coevo del Grupo Norte, cuyo contenido es semejante a otras, siempre llenas de cordialidad, remitidas a sus amigos de Trujillo. En particular, aquella en la cual el poeta expresa su preocupación por el peligro que corría la vida de Orrego en medio de la vorágine política del Perú, en que estaban envueltos varios de sus amigos queridos, comprometidos con la lucha por la libertad y la justicia social. Se trata, indudablemente, de un testimonio elocuente de la actitud leal de Vallejo en relación con sus amigos hasta el final. Él nunca olvidó a sus antiguos compañeros de la Junta, que los hermanó desde sus años moceriles. Siempre los sintió cerca. Allí se expresa lo que podría llamarse la última voluntad del poeta respecto a la defensa de sus amigos de Trujillo. La carta que escribe César Vallejo a Luis Alberto Sánchez fue escrita en París el 10 de enero de 1938. Vallejo fallece el 15 de abril de 1938. Extensión del Grupo Norte. Podemos hablar de una suerte de extensión o internacionalización del Grupo Norte si consideramos que, sin proponérselo, sino por los imponderables de la vida, se proyectó fuera del país a través de algunos de sus personajes que al reencontrarse en otras latitudes no dudaron en tratar temas de interés, recordando sus viejos tiempos. Por ejemplo, en la Ciudad de México estuvieron juntos como en sus días trujillanos, pero con la nostalgia del destierro o la salida forzada de nuestro país y padeciendo necesidades materiales. Víctor Raúl Haya de la Torre, Carlos Manuel Cox y Manuel Vázquez Díaz. En París se reunieron más de una vez César Vallejo, Haya de la Torre y Macedonio de la Torre, que con otros peruanos latinoamericanos y europeos sostenían sus coloquios en la habitación o el atelier de alguno de los contertulios. Reflexión. Un gran legado nos deja lo vivido por César Vallejo, nuestro gran poeta, en esa etapa maravillosa que compartió con el Grupo Norte hasta sus últimos días de vida. En una conferencia sustentada por el mencionado Sánchez, en la cual, con la misma tónica del poeta y de modo rotundo, sentenció: Vallejo nunca se olvidó de sus amigos del norte, en clara alusión a los integrantes de ese círculo signado por la cordialidad surgido en Trujillo. Conclusión.
El Grupo Norte, más allá del legado de cada uno, nos deja los valores, los cuales fueron la lucha por la justicia social, pues estuvieron presentes en su fraternal amistad grandes enseñanzas a seguir, un gran aporte de esta historia que es una gran necesidad conocer por cada peruano. Actualidad. En la actualidad en nuestro país poco se difunde la literatura, el arte y los pensadores de nuestra época, aquellos peruanos que aportaban al país. Por lo contrario, tenemos un entorno político y social corrupto. Es por tal razón que es necesario difundir lo valioso de nuestra historia y que sirva de ejemplo en nuestra sociedad.